A esta hora de la mañana, en Baranoa Estéreo, hacemos conexión con Dios, el programa que te conecta con la palabra de Dios, para que tu vida no sea la misma a partir de este momento. Conexión con Dios nos lleva a una nueva dimensión en nuestro diario vivir. Conexión con Dios, todos los días a las 8 de la mañana, con el pastor Carlos Balanzó. Bienvenidos al devocional con Papá Dios. Le damos la más cordial bienvenida a este su programa, Conexión con Dios, el programa que le permite a usted conectar su corazón con lo que dice la palabra de Papá Dios. Hoy nos vamos a concentrar en un versículo muy especial, Mateo 6:7. No antes de saludar a nuestros amables oyentes que a esta hora de la mañana, 8 en punto, de lunes a sábado, se reúnen ahí alrededor de su celular, de su radio, a escuchar esta predicación, este devocional que les permite comparar lo que sucede en el mundo con lo que dice la palabra de Papá Dios y poder establecer buenos parámetros para su vida. Por eso saludamos a esta hora de la mañana a la comunidad del Colegio Cristiano de Colombia en la ciudad de Bogotá, que se conectan para escuchar la disertación de la palabra de Dios en estas ondas radiales de la www.baranoaestereo.com. Igualmente a la comunidad académica de Howie, Educación Feliz Sin Fronteras. Niños en diferentes partes de Colombia y del mundo estudiando de manera virtual a través de Howie. También saludamos a nuestros amables amigos aquí en el municipio de Baranoa Atlántico, a esta hora conectados con esta frecuencia de Baranoa Estéreo, escuchando esta predicación, y luego, después de las 8:30 de la mañana, en la disertación que hace Mausi Smith de Buenos Días Baranoa. Son las 8:15 de la mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6. Mateo capítulo 6. Mateo en el Nuevo Testamento capítulo 6. El versículo 7. Y dice así la palabra de Dios. Y al orar, no hablen solo por hablar. Miren la recomendación que nos hace Papá Dios. Al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Mire la recomendación. Dios dice, no se ponga a hablar ahí cháchara, no se ponga a hablar un montón de cosas de las cuales ni usted mismo se acuerda después que oró. No hablen solo por hablar. Hay personas que acostumbran a orar y a extenderse y tocar diferentes temas muy diferentes a los cuales se les pidió de manera específica que oraran. Se les piden que oren por los alimentos y terminan orando por la alimentación en África, en Sudáfrica, en Congo, en Liberia, en Pakistán, en todo ese tipo de países. Se van demasiado lejos en la oración y se olvidan del propósito para el cual fueron llamados en ese momento para la oración. ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué pasa eso? Porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. La gente va a decir, oh, mire cómo ora de extenso, cómo ora de fuerte, cómo grita en la oración. No, porque orar no es eso. Orar es hablar, y la misma palabra lo dice, mire, y al orar no hablen solo por hablar. Dios mismo nos dice, orar es hablar conmigo. Orar es hablar con Papá Dios. Y hay personas que no saben cómo orarle a Papá Dios porque no han tenido una buena relación, por ejemplo, con sus padres. Hay personas que tienen la comunicación con sus padres cortada. No se hablan con sus padres. No se hablan con su mamá, no se hablan con su papá. O han dejado de hablarse hace mucho tiempo. O cuando hablan, no tienen de qué hablar, no saben de qué hablar. No han podido desarrollar un nivel de conversación amigable entre ellos. Hay muchas distancias que para muchos de ellos es difícil de superar. No han podido trazar un puente que los una, que los lleve a juntos
a un buen encuentro a través de la conversación. O enfrentan muchos obstáculos para hacerlo. Por ejemplo, ahora un obstáculo que hay para la conversación entre las personas es el celular. Está hablándole usted a alguna persona y esa persona lo está oyendo, pero no lo está escuchando porque está pendiente de lo que dice el celular. Es más, hay gente que habla con los auriculares puestos y no sabe uno si le está poniendo cuidado a uno o le está poniendo cuidado a lo que sucede en su celular. Y mire que esa situación ya no solamente es de los jóvenes hacia los padres, también es de los padres hacia los jóvenes. Hay padres que están demasiado desconectados de sus hijos y conectados en la tecnología de tal forma que sus hijos hablan, ellos oyen, pero no los escuchan. El trabajo o las ocupaciones lo apartan, colocan una distancia enorme en la comunicación entre padres e hijos. Y precisamente, mire, orar es hablar de una manera fresca, de una manera sincera, de una manera dinámica, de una manera proactiva, de una manera inteligente, de una manera interesante. No solo es hablar por hablar, es conversar. Y al conversar se tratan temas interesantes. Por eso cuando usted hable con Papá Dios, cuando usted vaya a orar con Papá Dios, practique, por ejemplo, Dios está tan ocupado que no se le puede hacer perder el tiempo. Practique de qué va a hablar con Papá Dios. Es bueno tener 3, 4 puntos, como cuando usted prepara una conversación con alguien. Dice, voy a hablar algo importante con esas personas y anota en una hojita, bueno, voy a hablar de ese tema y este tema. Es como si usted le dijera, bueno, tiene una cita con el presidente de la República el próximo mes. Prepare lo que va a hablar con él. Entonces usted organiza la agenda de lo que va a hablar para que nada importante se le quede ahí en el tintero, que se le olvide. Así tenemos que hacer con Papá Dios. Porque hablar con Papá Dios, el ser más importante sobre la tierra para nuestras vidas, es una oportunidad que tenemos todos, absolutamente todos, sin necesidad de pedir cita. Esa es la ventaja. Pero bueno, ¿de qué se puede hablar con Papá Dios? Usted dirá, bueno, ¿pero de qué puedo hablar con Papá Dios? ¿Qué cosas puedo tocar o no con Papá Dios? Mire, con Papá Dios usted puede hablar de sus problemas, por ejemplo. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué problemas tiene? De pronto Papá Dios, no de pronto, Papá Dios ya conoce sus problemas. Sabe los problemas que usted tiene, lo ha visto a usted intentando solucionar esos problemas, pero lo ha visto solo arreglando esa situación, sin pedirle ayuda a Papá Dios. Y Papá Dios quiere que usted le pida ayuda, que usted le comente. Papá Dios conoce el problema, sabe cómo va a solucionar, cuál es la mejor solución para eso, pero de pronto solo lo ve a usted tratando de solucionar el problema desde su punto de vista. Y resulta que para solucionar un problema hay 2 puntos de vista: la forma como usted lo ve, la forma como lo ve el otro. Y cuando usted y el otro le piden ayuda a Papá Dios, entonces hay una tercera forma de solucionar ese problema, y con esa tercera forma de solucionar el problema van a salir los 2 gananciosos. Por ejemplo, en un problema, interesante que en un problema, en vez de discutir una parte con la otra, más bien, por ejemplo, debían orar el uno y el otro para que Dios les revele a juntos cuál es la mejor solución. Entonces usted puede hablar con Papá Dios de sus problemas. También puede hablar con Papá Dios de las dudas que le acechan. Todos los días tenemos dudas, de algo dudamos, algo nos preocupa y dudamos. A veces no sabemos qué decisión tomar, qué camino seguir, qué creer o qué no creer, con quién hablar, con quién no hablar, a quién dirigirnos o a quién no dirigirnos, por dónde entrar, por dónde salir, dudas. Entonces es bueno hablar con Papá Dios sobre esas dudas que nos acechan, que nos amenazan, que quitan nuestra tranquilidad. También de las cosas que nos pasan. Muchas cosas de las que nos pasan simplemente las vivimos, las aguantamos, las reservamos para nosotros, no las conversamos. Dios sabe qué pasó
Y muchas veces esas cosas Dios las propicia, las pone en nuestro camino por algo o para algo. Y nos quedamos sin la experiencia de saber por cuál razón nos pasó o nos aconteció eso. ¿Qué teníamos que aprender? ¿Qué lección tenía escondida la situación que vivimos el día de ayer? Entonces, mire, es importante hablar con Papá Dios sobre esas cosas que nos pasan y donde vemos que la mano de Él estuvo metida. ¿Para qué? Para tener una claridad, para tener una luz de eso, una brillantez, una mejor idea sobre cómo sacar provecho a todo eso que nos pasa. La palabra de Dios dice, todas las cosas le ayudan para bien a los que aman al Señor. O sea, todo le ayuda para bien a los que aman al Señor. Figúrese que en estos días tuvimos la oportunidad de recibir una visita relámpago de nuestro hijo Samuel, de su esposa y de nuestro querido nieto consentido Emilio. Y teníamos supuestamente el sábado para disfrutar y el domingo para despedirlos con tranquilidad. Pero se dañó el carro, o sea, se nos dañaron la idea que teníamos de estas cortas vacaciones. Tuvimos la oportunidad de ir a un parque y el sábado teníamos dispuesto salir nuevamente a pasear, pero el carro se dañó el viernes al regreso de ese parque. O sea, no pudimos salir el sábado. ¿Y sabe qué hubiera pasado si hubiésemos salido el sábado? Nos hubiésemos ido lejos como teníamos planeado. Pero mi hijo, su esposa y mi nieto hubieran perdido su viaje, porque no se habían dado cuenta que el viaje no era para el domingo, sino para el sábado. O sea, estaríamos en piscina cuando se daban cuenta que le llegó la notificación en el celular. A esta hora ya están abordando el vuelo. Imagínense nosotros en piscina corriendo. Ve, todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien. El carro venía fallando con una cosita que no habíamos podido saber qué era y por fin se dañó y por fin supimos qué era. Entonces ya tenemos la oportunidad de arreglar el carro y mi hijo, su esposa y mi nieto no perdieron su viaje. Todas las cosas nos pasan por algo. Es bueno saber por qué nos pasa, por qué algo nos pasó. Podemos hablar con Papá Dios de nuestros amigos. Es importante poner delante de la presencia de Dios la vida de nuestros amigos, para que Dios les ayude. Nuestros amigos también lo hacen. Nuestros amigos nos colocan delante de la presencia de Dios. Hagamos nosotros lo mismo por ellos. Esta mañana hablaba con los niños del Colegio Cristiano de Colombia y de Howie la importancia de hablar con Papá Dios del papá y de la mamá. Papá y mamá, de presente en nuestras oraciones. Y todos seguimos siendo hijos, todos tenemos un papá, todos tenemos una mamá, o tuvimos un papá o tuvimos una mamá. Nos han dejado sus enseñanzas, nos están transmitiendo aún sus experiencias. Es bueno hablar con Papá Dios del papá, de ese papá que Él nos colocó aquí en la tierra en su reemplazo, porque la figura de papá aquí en la tierra es el reemplazo de la figura de papá en el cielo. Entonces papá nos cuida, nos aconseja, nos manda, nos regaña, nos exhorta, nos dice. Y lo hace en el nombre del Señor, porque esa fue una labor que Dios le encomendó a papá. Y hablábamos de que si papá está ausente, también podemos reclamarle a Papá Dios por cuál razón no tenemos papá. Por cuál razón teniendo papá vive lejos, o no lo tenemos, o nos desconoció. Es importante hablar con Papá Dios de papá y mamá. Hablar con Papá Dios de nuestros hermanos, orar por nuestros hermanos. Los hermanos son un regalo de Papá Dios en la tierra. Es un regalo que Papá Dios nos da además de papá y mamá. Cuando papá y mamá partan, ¿quién nos queda? Nos quedan nuestros hermanos. Es la referencia más cercana de nuestra familia. El recuerdo, el poder reunirnos y acordarnos de todo cuanto vivíamos con nuestros viejos. Nuestros hermanitos son las personas más queridas que tenemos sobre la tierra. Entonces hay que orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanitas, pedirle que Dios las bendiga, que Dios las guarde, que el Señor las prospere, que el Señor las sane, que el Señor esté caminando de la mano con ellas. Importante también, por ejemplo, orar por el colegio de nuestros hijos, si tenemos hijos en el colegio, orar por la universidad de nuestros hijos, si están en la universidad, orar por el trabajo de nuestros hijos, por la empresa de nuestros hijos. ¿Cuántas veces ha orado usted por la empresa de sus hijos? Debería hacerlo a diario,
¿Por qué? Porque esa es la forma como su hijo, una vez usted parta, va a enfrentar el mundo. A través de su empresa o a través de su trabajo, por medio de su trabajo, él va a poder proveer para su familia un bienestar que él sueña, que él desea. Entonces es bueno orar por esas instituciones en las cuales nuestros hijos se forman y ganan experiencia. Mire, también es importante hablar con Papá Dios de la situación del mundo, de las guerras. ¿Ha orado usted por la paz entre Ucrania y Rusia? ¿O ha orado usted por la paz entre Israel, la derrota de Hamas y el restablecimiento de la paz entre Israel y Palestina? ¿Ha orado usted por las guerras que hay aquí en Colombia? Guerras que producen igual cantidad de muertos que las otras guerras en otras partes del mundo. Hablar de la gente necesitada, de lo que necesitan las demás personas. Usted percibe qué le hace falta a las otras familias, la familia de sus amigos, la familia de sus vecinos. Ore por sus vecinos, ore por la familia de sus amigos, ore por sus amigos. También ore de lo que usted necesita, de sus dolores, de sus preocupaciones, de sus intereses, de sus deseos. Ore a Papá Dios por todas esas cosas que usted requiere y que usted urge. A Papá Dios, que conoce esas cosas y sabe qué es lo mejor para usted, le interesa oírlo de su propia voz, porque Dios respeta su libre albedrío. Dios no se mete a conversarle de nada que usted no quiera conversarle, a menos de que usted le toque el tema, o para Dios sea importante que usted lo conozca, porque enfrenta un peligro o puede causar un daño. Entonces ahí Dios interviene. Pero mire, deje de ser cristiano oveja. ¿Usted sabe cuál es el cristiano oveja? El cristiano oveja se la pasa todo el tiempo, dame, dame, dame. Todo el tiempo pide que pide, pide que pide, pide que pide. Muchas veces ni siquiera da las gracias por lo que pide y obtiene de Dios. Hay que superar esa condición de cristiano dame, dame, y pasar a una condición aún mejor. Usted puede hablar con Papá Dios de lo que usted puede hacer por Dios. Dios lo envió a usted con una misión aquí en la tierra específica. La pregunta del día de hoy, ¿la está usted cumpliendo? ¿Está usted cumpliendo con lo que Papá Dios tiene destinado para usted aquí en la tierra? Es importante que usted converse con Papá Dios seriamente, cara a cara, face to face, le diga, bueno, Papá Dios, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿En qué te puedo colaborar? ¿Cómo puedo ayudarte en tu plan para salvar el mundo? Yo sé que tú tienes un trabajo para mí. Por favor, muéstrame ese trabajo que tú necesitas que yo haga aquí en la tierra. Porque mire, Dios nos envió para algo aquí en la tierra. Y es importante que ese algo para el cual Dios lo destinó, usted lo conozca de Papá Dios. Que sea Papá Dios a través de su Espíritu Santo, ministrándole cuál es su voluntad, cuál es su propósito, cuál es su labor aquí en la tierra. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para Él mientras permanece aquí en este lugar? ¿Sabe por qué se lo digo? ¿Sabe por qué le digo que lo consulte directamente con Papá Dios? Porque mire, yo conozco gente engañada, mucha gente engañada desarrollando ministerios o labores en la iglesia a las cuales Dios no los ha llamado. Por eso hay mucho profetica por ahí, porque ven que la profecía, bueno, da dinero, da reconocimiento, entonces ahora todos quieren ser profetas. Hay esta escuela de profetas, algunos estudian para ser profetas, cuando Dios no los tiene para eso. Pronto Dios lo tiene para una hermosa misión. Y en esa misión en que Dios lo tenga, usted va a ser feliz y va a poder ser efectivo, va a poder ser importante, va a poder recibir ese reconocimiento que muchos de nosotros necesitamos. Vamos a poder recibirlo ahí en esa labor que hacemos para Dios. Pero como tenemos el afán de la riqueza o el afán de la fama, nos desviamos y estamos desarrollando ministerios a los cuales Dios no nos ha llamado, haciendo cosas que Dios no ha pedido que hagamos para Él. Entonces, ayúdese a enfocar. Y la mejor manera de enfocar su vida es hablando directamente con Papá Dios de la labor que Él desea que usted haga para Él
aquí en la tierra. A esta hora de la mañana, un motivo de oración en conexión con Dios. Por eso a esta hora de la mañana, lloro para que usted ore más con el Señor, para que usted aprenda a destinar tiempo para hablar con Dios, para que usted pueda desarrollar una disciplina de oración, sacar un tiempo diariamente, 5, 10, 15 minutos, media hora, en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que le provoque, pero saque un tiempo. Dios no tiene reloj, o sea, a cualquier momento usted puede orar con Dios. Si se levantó a las 3 de la mañana, ore a las 3 de la mañana, saque un tiempito mientras le coge nuevamente el sueño. O tenga una disciplina de oración. Un tiempo en donde usted está a solas con Dios, sin quien le interrumpa, donde usted puede hablar con Papá Dios, hablar con Papá Dios. Al templo vamos a orar, a alabar y a escuchar palabra. En nuestra alcoba entramos a hablar con Papá Dios. Entonces hay que sacar tiempo para ir a la iglesia, pero hay que sacar tiempo también para hablar con Papá Dios. Y el mejor lugar para hablar con Papá Dios es ahí en su cuarto. Dice la palabra de Dios, cerrada la puerta, entra en tu cuarto. Mire, Jesús mismo le da la clave para que usted aprenda a orar. Entra a tu cuarto, cerrada la puerta, habla con tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que está en los cielos hará todo lo que necesites aquí en la tierra. Por eso, Papito Dios, derrama un espíritu de oración sobre nuestros amables oyentes. Mi amigo, mi amiga, los bendigo. Deseo que usted tenga un excelente inicio de semana. Hoy es lunes 26 de febrero, a 3 días de finalizar el mes de febrero y entrar al mes de marzo. Deseamos la bendición de Papá Dios en esta semanita. Que el Señor lo acompañe, que lo prospere y que todo le salga absolutamente bien. Muchas bendiciones para usted, muchas bendiciones para su vida. Aquí finaliza Conexión con Dios, el programa que conecta su corazón con la palabra de Dios. Nos escuchamos mañana a las 8 en punto. Bendiciones. Baranoa Estéreo, la mejor manera de escuchar radio.